La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. Hola, bienvenidos a la presentación del libro Epílogo del Peregrino de Andrés Solís, editado por la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo. Agradecemos a la Feria Universitaria del Libro, en su emisión número 34, nos brinde este espacio para difundir el trabajo de Andrés Solís, libro con el cual obtuvo el Premio Estatal de Poesía Efrén Rebolledo 2019. Para esto nos acompañan en esta transmisión el poeta Diego José y el autor Andrés Solís, a quienes les doy la bienvenida. Y antes de darles la palabra, leeré de manera breve una semblanza de cada uno. Diego José, poeta, narrador y ensayista. Nació en la Ciudad de México en 1973. Entre los reconocimientos que ha recibido mencionamos el Premio Nacional de Poesía Carlos Pellicer para obra publicada por Cantos para Esparcir la Semilla del año 2000. El Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta por Volverás al Odio en 2003. El Premio Nacional de Poesía Enriqueta Ochoa por los Oficios de la Transparencia en el año 2007. El Premio Literario Abigail Bojorquez por sus ensayos Nuevos Salvajismos, la perversión civilizada en el año 2005. También ha publicado Cicatriz del Canto, La herida de Ulises y las novelas El camino del té y Un cuerpo. Andrés Solís, autor del libro que hoy nos presenta. Nació en Quetzalá, Puebla, en 1989. Ha vivido en Ixmiquilpan desde 1993. Es hablante de otomí ñañú. Cursó la licenciatura en Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus poemas han aparecido en algunas revistas digitales e impresas. Epílogo del Peregrino es su primer libro publicado y con este obtuvo el Premio Estatal de Poesía Efrén Rebolledo en 2019. Con ustedes, nuestros invitados. Bienvenidos. Muchas gracias, Ludmila. Muchas gracias a la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo por la presentación de este libro que, pues, precisamente tiene como referente el Premio Estatal de Poesía Efrén Rebolledo en el año 2019 y que, bueno, pues hoy estamos precisamente presentándolo. Voy a hacer mención de algunos puntos, dedicar un poco precisamente con Andrés, con su autor, con Andrés Solís, ¿no? El título Epílogo del Peregrino nos señala ya en su propuesta una culminación, un término. Nos explica de alguna manera que estos poemas que vamos a leer son precisamente resultado de las observaciones, peregrinar, de un camino que se recorre, que se transita. La propuesta precisamente del camino está de alguna manera asumida a lo largo de las diferentes partes que componen el libro, sobre todo como una metáfora que también tiene que ver precisamente con la poesía, con lo poético, este cruce precisamente entre la palabra y el caminar, el peregrinar, entre la página y, digamos, el camino propiamente dicho, ¿no? Sorprende muy gratamente cuando se lee el libro eh, las imágenes poéticas en las que se va concentrando esta experiencia y que nos muestran precisamente el poder expresivo en el que soporta Andrés Solís su dicción. Es importante también señalar que el libro alude de alguna manera a esta relación entre el silencio característico de un peregrinaje, ¿no? El silencio propio de las andanzas de un poeta y también la confrontación del silencio con la palabra,
que es precisamente parte de lo que estos poemas construyen. Desde el primer verso, la tarde muere despacio como un becerro degollado, el campanario lame sus orillas. Andrés Solís nos coloca en un lugar que es precisamente un espacio en el que va a transitar este peregrinaje. Observamos que a lo largo del libro que no solamente las palabras corresponden precisamente a esta relación entre lo poético, eh, tensadas por el silencio, sino también propiamente al espacio, a la naturaleza, a la confrontación con el medio en el que se desarrolla precisamente este peregrinar. Son constantes las alusiones a la luminosidad, a la, al cansancio, a la fatiga, a las posibilidades, ¿no? De significar precisamente ese entorno, esa naturaleza, y a las evocaciones que tienen, sobre todo, de carácter bíblico, de carácter con una relación muy cercana a lo que es precisamente, pues, muestra lo que fue precisamente el camino a Santiago de Compostela, ¿no? Ahí entramos precisamente en una tradición, que es precisamente la tradición de el peregrinar en la poesía. Hay una serie de textos, ¿no?, que nos remiten precisamente a esta experiencia poética, mística en muchos sentidos, o de asociaciones místicas, espirituales, que tienen que ver precisamente con las andanzas, ¿no? La primera resonancia dentro de esta tradición, por supuesto, pues en nuestra lengua es la poesía Las Soledades, por ejemplo, ¿no?, que nos hablan ya de una forma de comprender precisamente tanto el camino como este sentir, ¿no?, de la existencia. También encontramos los cantares, ¿no?, por ejemplo, como otra de las tradiciones importantes dentro de la poesía española, y esto nos lleva precisamente a trazar, ¿no?, esas líneas que van de Góngora a Antonio Machado, a algunos poetas precisamente que han visto en la figura, en la metáfora del camino, en la metáfora del peregrinaje, pues una de las condiciones precisamente de la voz poética del poeta, ¿no? En nuestra tradición mexicana también existen, por ejemplo, autores que han acudido a la figura precisamente del camino. Tal vez el poema más emblemático como peregrinación hacia el centro de la palabra o hacia el centro del lenguaje está en el poema en prosa de Octavio Paz, el monogramático, ¿no?, que representa este camino que hizo en diversas ocasiones Octavio Paz en la India, ¿no?, en Galta, y que va precisamente trazando estas resonancias con el misticismo de la India, pues con lo que sucede en torno al peregrinaje. Y de alguna manera hay también, digamos, otras formas de peregrinación en la poesía mexicana, como puede ser, por ejemplo, el caso de algunos poemas, por ejemplo, de Elsa Cross, ¿no?, que nos remiten o que tocan precisamente esta condición, ¿no?, del caminante, esta condición de la andanza. Lo mismo también, por ejemplo, cuando pensamos en otros caminos iniciáticos, ¿no?, como sucede, por ejemplo, en el gran poema de José Vicente Anaya, ¿no?, Jicuriqué, permite precisamente esta exploración sobre lo que es un camino iniciático, ¿no?, un camino de iniciación, un camino de experiencia. Entonces, de alguna manera hay una serie de asociaciones. Andrés Solís se apega más a una tradición más hispánica, y también Andrés tiene como referente, pues precisamente algunas de las figuras bíblicas, ¿no?, algunas de las presencias bíblicas que tienen que ver con el Camino de Santiago, que tienen que ver con precisamente
esta mirada, incluso no desde una perspectiva cristiana, diría yo más bien como una cuestión crística, como en esta figura incluso de retomar cierto simbolismo, ¿no? De la figura, por ejemplo, de lo espiritual o de cierta espiritualidad a través de San Agustín, por ejemplo, ¿no? Que confronta mucho precisamente esta idea de él, de la vida como camino, de la existencia, ¿no? Como forma precisamente también de revelación a través del camino. Son varios los componentes que tiene precisamente esta pieza literaria que presentamos el día de hoy, ¿no? Yo celebro sobre todo dos cosas que encuentro con bastante nitidez en el libro de Andrés Solís, en este epílogo, ¿no? Del peregrinar, en este epílogo que nos presenta Andrés Solís, y que son precisamente, por un lado, la búsqueda de nombrar la experiencia física, la experiencia sensorial, a través precisamente de imágenes poéticas, a través de la construcción de metáforas que están constantemente unidas a la tierra, a la experiencia física, ¿no? A la sensación del cansancio, de la sed, por ejemplo, ¿no? Y este me parece que es un acierto importante. Y el otro es que hay una búsqueda en el poema, en los diferentes poemas que componen el libro, de encontrar una voz, de tratar de encontrar una voz. Si bien todavía muy permeada de ciertas influencias, de ciertos diálogos con los que trata incluso el libro de compartir, ya nos platicará un poco Andrés sobre estos diálogos, hay una necesidad por encontrar esa voz a lo largo precisamente del camino. Es una voz que trata precisamente de cantarse, de escucharse a sí misma y de tratar precisamente de explorar a través del verso, a través de la musicalidad de las imágenes, ¿no? Esta posibilidad de nombrar la experiencia y de nombrar la palabra, que son precisamente estos dos elementos, ¿no? La experiencia del andar, del caminar y la experiencia de la palabra, ¿no? Ahora sí me gustaría compartir un poco con Andrés, ¿no? Esta lectura, estos acercamientos que solamente son precisamente eso, unos cuantos vislumbres de lo que el libro nos propone, ¿no? Andrés, ¿cómo percibes tú, por ejemplo, el origen del libro? ¿De dónde surge este epílogo del peregrino? Bueno, hola, buenas tardes. Gracias a la Secretaría de Cultura. Gracias, Diego, por tu tiempo. Bueno, este libro yo comencé a escribirlo hace aproximadamente unos 7 años que escribí el primer poema. Bueno, más bien la idea surgió a partir de haber leído a San Agustín, precisamente leer La Ciudad de Dios. Bueno, en Ciudad de Dios, Agustín piensa la existencia humana como un peregrinar en el tránsito por la vida y en un peregrinar en el cual se va padeciendo el mundo. Bueno, o sea, esta referencia al padecimiento, lo físico, el padecimiento de la sed, pero hay otros padecimientos también del sentido, de las emociones. Y pues desde ahí comenzó la idea. Hay más o menos a la mitad del libro están los poemas que tienen más tiempo. Y después me fui dando cuenta, yo seguía escribiendo y me fui dando cuenta que algunos poemas tenían como una cierta relación en cuanto a cadencia, en cuanto a ritmo. Y pensé ir reuniéndolos y estructurar un libro. Y la idea del camino pues se fue afianzando más cuando yo entré a estudiar en la carrera un seminario de especialización de filosofía de la religión. Y ahí me encontré con lecturas como Santa Teresa de Ávila, por ejemplo. Conocí El Camino de la Perfección, es una obra que a mí me gusta mucho. También encontré pues a otros místicos como el alemán Eckhart, un filósofo y místico cristiano, y a partir de eso se fue alimentando la idea
de escribir un libro que hiciera estas referencias. Pero por otro lado también me encontré con Alicho Macero, por ejemplo, con Responso del Peregrino, y al mismo tiempo me encontré con Enriqueta Ochoa, que ha sido una de las autoras que han sido fundamentales para mí, para mi formación. En ese sentido, de Enriqueta aprendí o entendí el tono confesional que yo quería darle a este libro. Y pues en ese sentido creo que van como pues, las influencias y precisamente este diálogo. También algunas lecturas de Ramón López Velarde, por ejemplo, que es una cita que yo... Se dejó de escuchar. Decías que estaba lo de Enriqueta Ochoa, ¿no? Que a mí me parece, ¿no? Sí, constante la presencia y la figura de Enriqueta Ochoa, ¿no? Creo que sobre todo porque Enriqueta lo que concibió con muchísima claridad fue precisamente ese vínculo, ¿no? De la espiritualidad, ¿no? Llevada de pronto incluso hacia lo cotidiano, de pronto reencontrada o descubierta de pronto en una existencia, ¿no? En un cuestionarse de nuevo la existencia en pleno, digamos, siglo XX, ¿no? Creo que ese es uno de los aportes muy importantes de Enriqueta Ochoa y que está precisamente presente también ahí en tu libro, ¿no? Sí, y esta asociación que haces, ¿no? Bueno, obviamente la figura de Eckhart, de estos místicos, ¿no? Cristianos de los que hablas, ¿no? Desde San Agustín, ¿no? Pasando obviamente por el caso de Teresa y por supuesto también, pues, San Juan, ¿no? Pero me parece que tú vas trazando también o buscas trazar un camino propio, un periplo, ¿no? Una andanza propia. ¿Hay algún peregrinaje que haya sucedido, ¿no? Como relación a este trabajo o con relación a este trabajo? Bueno, yo creo que este libro tiene de cierta manera una influencia vivencial también en el sentido de que yo crecí en el Valle del Mezquital, en una de las zonas más áridas. Mm, Entonces es una zona donde se camina mucho, entonces había que caminar mucho, todo el tiempo se está caminando a través pues, de los caminos largos para transitar. Y en ese sentido está como el fundamento que tiene, o bueno, que dio también esta idea de escribir sobre los caminos, porque era algo que yo tenía la experiencia de caminar bajo el sol, de tener todos estos padecimientos del caminar. Y bueno, también tiene un poco que ver con haber estado, haber crecido y ser parte de los ñañú, por ejemplo, que también esta palabra se compone de dos vocablos, que es ña y ñu. Ña, que viene de hablar, y ñu de camino, de aquellos que hablan en el camino, de los humanos que hablan en el camino. Entonces, también la idea, bueno, se fue afianzando cuando yo conocí el mito de la creación de Otomí, en la cual el creador baja al mundo y también tiene estos padecimientos similares a los que tiene el ser humano en su tránsito por el mundo. Va padeciendo el padecimiento de la carne y va padeciendo también pues cosas pues, que va encontrando en el camino. O sea, a partir de eso, pues fue también la idea de ir construyendo el libro. Aunque, bueno, yo creo que también me separo como un poco de esta visión de los ñañú y intentar hacer como aunque de manera implícita está la influencia, sí intento como romper con eso e intentarlo hacer con una voz propia. Y en este caso utilizando pues otros elementos de autores y autoras también. Andrés, ¿por qué no nos lees un poema? Algún Sí, poema donde tú percibas un poco pues esto que nos estás comentando, ¿no? sí, claro. Voy a leer este poema que se llama Cementerio de Girasoles y está en la página 21. La tarde camina pájaros en mis ojos. Intento adivinar el acertijo silente de los difuntos. Las abejas me cubren como una niebla sedienta.
Mis piernas se mueven en este cementerio de girasoles. 2. Un árbol corcovado y seco anida un futuro de ceniza, humo y lágrimas, murmura la tristeza de mi sombra. El remordimiento es una efigie que se derrumba en el páramo de mis latidos. Llevo espinas en la mirada. Un canario vuela en el horizonte de mis memorias. 3. En este poblado están cerradas las puertas. Lo que fueron hombres ahora son hilos con los que se tejen historias. Estos girasoles seguirán vivos mientras existan lágrimas que buscan sus raíces. Gracias. Sí, ahí podemos percibir precisamente, ¿no?, la presencia de estos elementos de los que nos hablabas, en donde precisamente hay hay una condición exterior, hay una condición del paisaje, hay una condición del medio en el que se está desarrollando el poema, y hay una resonancia, ¿no?, de lo que pasa en la memoria, de lo que pasa en el interior. Es importante también señalar que no es un libro religioso, ¿no? O sea, que no es propiamente un libro de religión, porque cuando hablamos a veces de estas asociaciones, ¿no? Autores como los autores místicos o los filósofos del cristianismo, no quiere decir que necesariamente esto implique que el libro, que el poema sea un poema religioso, ¿no? Eh, Místico en el sentido en que alude a la experiencia con lo, digamos, con la presencia, ¿no?, de cierta trascendencia o con lo trascendente que se puede de pronto presentar, como en este caso en la imagen que haces precisamente de los pájaros, ¿no? Con la imagen que haces también de la conexión de la memoria, ¿no? Y ahí entra precisamente también esta metáfora de la sed, ¿no? O sea, el caminante es sediento porque pues conforme avanza el camino, pues va precisamente el cuerpo necesitando beber, pero también el poeta es un sediento, ¿no? Se vuelve en una figura como perenne de esta sed, ¿no? De esta sed poética que no se sacia, sino que va siempre al encuentro de esa revelación, ¿no? Y por eso está este sentido místico, ¿no? Pero no es un libro religioso, ¿no? Es un libro que tiene que ver más con esta connotación de la misma experiencia de la poesía, ¿no? En este sentido, por ejemplo, ¿consideras que este primer libro es también una acta de presentación de tu poética, un acta de presentación tuya como de búsqueda de tus, no sé, de tus motivos poéticos? Bueno, yo creo que sin duda, pues un primer libro siempre es pesado, ¿no?, para muchos autores. Eh, por supuesto que hay como ciertos intereses que están en este libro que yo sigo buscando. Por ejemplo, la imagen poética, que es uno de los elementos estéticos que a mí me interesan, pues siguen presentes. Lo que yo he intentado romper de pronto para no ser repetitivo como autor es, en principio, abordar otras temáticas, intentar abordar otras estructuras, otros trazos, e intentar experimentar con otros registros que pues, no están como presentes en este libro. Sobre todo porque yo lo escribí cuando era, bueno, muchos de los textos fueron escritos cuando yo era pues, mucho más joven, hace ya unos 7 años, y pues creo que van habiendo otras experiencias de las cuales a mí me interesan hablar. Y a partir de eso, pues también está esta necesidad de romper con lo que ya hizo. Por lo menos es como la intención que ahora estoy teniendo. Por ejemplo, me interesa explorar el verso de largo aliento, que me ha estado costando mucho trabajo, y que no se ve presente en este libro, por ejemplo, con lo que ahora estoy haciendo. Y bueno, pues creo que sin duda sí es eh, creo que sí va a pesar en cuanto a que es mi primera obra publicada, pero también creo que es pues una forma de buscar no ser repetitivo, romper con esto. Gracias. ¿Por qué no nos lees otro poema, Andrés? Claro, por favor. Voy a leer este poema, se llama Conjuro. Un montón de piedras rojas crecieron en mi pecho. Esta mañana las arranqué del olvido y con un conjuro
las convertí en espejos. Olerá a sangre cada palabra que encuentres aquí. Asómate al fondo de estos versos y encontrarás tu rostro. Bueno, voy a leer uno más. Voy a leer este poema que está al final del libro. Se llama Dos ángeles. Un relámpago corta la oscuridad de un cuchillazo. Mis pies me llevan entre ruidos pétreos. De mis labios salen huyendo luciérnagas profanas. Camino entre pendientes secas. Mis ojos han marcado leves pisadas. El matorral de la fatiga creció en mis piernas desde que murió la tarde. Este cuerpo ciego y envejecido me arrastra por distancias empolvadas. 2. Por la mañana, unté lagañas de un caballo negro en mis ojos. Veo los fantasmas del miedo y escucho los lamentos del cansancio. Mientras palpo el cuerpo de la noche, llegan los pájaros de la memoria cantando a Dante. Abro cita. Yo no sé repetir cómo entré en ella, pues tan dormido me hallaba en el punto que abandoné la senda verdadera. En mis pupilas hay una danza de enanos. Se paró el video, Andrés, en una parte del poema. No sé si puedas repetirnos nuestra última parte del poema para escucharlo, ¿no? Creo que se paró cuando decías, quizá leer la segunda parte, ¿no? El segundo poema de nuevo. Sí, claro, voy a volver a releerlo. 2. Por la mañana unté lagañas de un caballo negro en mis ojos. Veo los fantasmas del miedo y escucho los lamentos del cansancio. Mientras palpo el cuerpo de la noche, llegan los pájaros de la memoria cantando a Dante. Yo no sé repetir cómo entré en ella, pues tan dormido me hallaba en el punto que abandoné la senda verdadera. En mis pupilas hay una danza de enanos. Sacan sus lenguas alrededor de una cabra de plata, mientras otros encienden una lumbre blanca con versos largos. En este descenso he visto a dos ángeles, amor y odio. La palabra y el rostro de ambos son tan similares que parecen gemelos desterrados al mismo infierno, el corazón. Gracias. Ahora sí se pudo escuchar bien este poema con el que cierras, ¿no? El libro, y que tiene que ver también con este sentir, ¿no? Ahí aparece además, pues obviamente la figura también de Dante, ¿no? Que es otra, digamos, otro ángel, ¿no? En el camino, otro ángel de estos guías como los otros poetas que hemos mencionado también, ¿no? A Dante lo guía Virgilio, ¿no? Y pues a nosotros nos guían también otros Dantes, ¿no? Y Alice Chumaceros y Enriquetas Ochoas, que nos llevan precisamente por el camino, ¿no? Creo que es un libro que efectivamente sí marca, ¿no? O va a marcar parte de lo que es tu trabajo, aunque, pues, como bien mencionas, la reinvención o la reescritura del poeta en el tiempo por las experiencias que vive, pues son precisamente fundamentales, ¿no? Y en este sentido, pues de alguna manera siempre va a haber una resonancia, pero te preguntaba yo lo del acta o la declaración de alguna manera de principios. Cierto que un primer libro puede serlo, pero no necesariamente, ¿no? No todo primer libro es de pronto, como ya digamos, ya está presente ahí la preocupación central del poeta, ¿no? Y en este caso pareciera que sí hay un lenguaje, hay una adhesión, ¿no? a una tradición poética muy marcada, ¿no? En donde ya podemos nosotros también prefigurar, ¿no? Ciertos aspectos, ciertos intereses de lo que pues de lo que es precisamente tu visión de la poesía. No necesariamente que escribas solo sobre estas temáticas, como bien lo mencionaste, pero sí como una visión de lo que es el poema o de dónde proviene de alguna manera
el poema, la naturaleza del poema, ¿no? En este sentido, por ejemplo, ¿cómo percibes, ¿no? Ahora que digamos que estamos presentando ya el libro, que tienes de alguna manera este texto, ¿no? ¿Cómo percibes tú tu trabajo? ¿Cómo lo estás leyendo? Para que podamos cerrar con esto. ¿Cómo lo estás mirando, ¿no? En el libro, tu primer libro, ¿no? Esa es una experiencia muy breve. Bueno, pues en principio con mucha alegría. Intento también mirarlo con cierta objetividad, dándome cuenta de ciertos errores que cometí, de ciertos vicios que he ido cometiendo como poeta. Y creo que en ese sentido estoy buscando pues ir puliendo de pronto ciertos vicios que uno comete al ir escribiendo. Y bueno, por otro lado, pues también me da cierta satisfacción porque este libro, de cierta manera, cierra como un ciclo de mis vivencias, de mis experiencias vitales y literarias también. Yo tenía esa necesidad de escribirlo y pues lo hice, y en un momento cerré con esto, pues este ciclo de vivencias que creo yo que representan como una forma de retrato de la vida y de los momentos que uno va percibiendo. Gracias, Andrés. Pues sí, es un epílogo, ¿no? Como dices, a veces a una etapa, a una experiencia, y en este sentido, el epílogo es un libro, un primer libro que publicas, ¿no? Que tiene además, que fue reconocido con el premio estatal Efrén Rebolledo. Pues muchísimas gracias por esta presentación, muchísimas gracias por la lectura también. Espero que pues estas palabras que yo quise acompañar pues hayan iluminado un poco también, ¿no? Lo que es precisamente el peregrinaje de este libro, de este texto, ¿no? Muchas gracias a la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo y pues nos despedimos, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Lamentablemente se nos terminó el tiempo y pues solamente me resta decir a nombre de la Secretaría de Cultura, agradecerles a ti, Andrés, a ti, Diego, pues que nos hayan invitado justamente con sus comentarios a la lectura de este hermoso poemario, y también gracias a la Feria Universitaria del Libro en su emisión número 34, pues por brindarnos este espacio. Así es que muchísimas gracias y hasta luego. La FUL agradece tu asistencia.